a ver, las transcripciones de la conferencia que estén conectadas. Así que puedes compartir tus diapositivas, Walden, y vamos a empezar. Muy bien. Sí, Christoph, si pudieras aumentar esta diapositiva un poquito nomás. No sé si lo consigo hacer. Sí, ya voy a tener que... A ver, 2 segundos. Better like that? ¿Así está bien? Perfecto. Muy bien. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme a compartir algunos de mis pensamientos sobre la cuestión de rivalidad entre Estados Unidos y China. Básicamente me gustaría enfocar en la economía global de la relación entre China y Estados Unidos. Para responder a las preguntas, si es que hay lo que se llama transición hegemónica ocurriendo, transición de la hegemonía, ¿no? Lo que me gustaría hacer es establecer cuáles son las relaciones entre las políticas de Estados Unidos y China y cuáles son las implicaciones estratégicas de ese relacionamiento en evolución. Así que en el inicio de la tercera década del siglo XXI, China no era solamente la segunda economía mundial, sino que se volvió el centro de la acumulación global de capital, o en la imagen popular, la locomotiva de la economía mundial, responsable por 28% de todo el crecimiento mundial en los 5 años que fueron de 2013 a 2018, donde tuvo más que el doble de la participación de los relacionada a los Estados Unidos, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Próxima diapositiva. Así que, ¿cuáles son los orígenes de la actual economía política global? O política económica global, perdón. Hubo una coincidencia de dos crisis no relacionadas en la década de 1970. La primera fue la crisis de lucratividad del capital norteamericano, donde vimos que la tasa de interés cayendo de 14% hasta 14% en 1963 y se fue a 6% en el inicio del 1980. O sea, una caída en la tasa de interés. Y hubo también una crisis de legitimidad en China como restos de la revolución cultural, donde se vio la decimación del Partido Comunista. Focalizando en la crisis de China, China tuvo un papel fundamental en la solución, por lo menos temporaria, de la crisis de lucratividad del capitalismo global. Y lo más útil para iluminar esto es el libro clásico de Rosa de Luxemburgo, que se llama, a ver, pueden sacar este, ahí está. Algo está pasando, a ver, muy bien. Eliminar eso, por favor. Uy, sigue ahí. Ahí está, lo muevo en el lugar que sea, por lo menos. Ok, donde escribió el libro clásico El acúmulo del capital. El acúmulo del capital. La existencia y el desarrollo del capitalismo requieren un ambiente de formas de producción no capitalistas, escribió Luxemburgo. El capitalismo necesita de estratos sociales no capitalistas como mercado para su plusvalía, como fuente de
provisión a sus medios de producción y como reservatorio de fuerza de trabajo para su sistema salarial. La última función es la más importante, ¿eh? La relación del capitalismo con modos de producción no capitalistas es contradictoria. Él necesita de ellos, aunque su destrucción sea necesaria para su supervivencia. Próximo. ¿Y por qué China se volvió especial? Las corporaciones transnacionales comenzaron a mover sus procesos intensivos en mano de obra para los países en desarrollo para contener la caída en la tasa de ganancias, la tasa de lucros, desde el inicio de los 1970. Pero China era especial, ¿eh? En primer lugar, acá había una gran concentración de mano de obra que anteriormente no estaba integrada al capitalismo, pero comenzó con una base salarial muy baja y estaba relativamente aislada de presiones inmediatas del mercado por aumentos salariales. Pero debido a su propia existencia y su impacto en las decisiones de inversiones, ejerció una presión hacia abajo sobre los salarios globales de la industria de todo el mundo. En la primera década del siglo XXI, China liberó un gran montante de 121 millones de trabajadores para sus sectores de manufactura y servicios. En segundo lugar, China tenía una gran reserva de mano de obra rural vía migración que serviría como un control interno de los salarios en las ciudades en los años 70. En la década de 2000, más de 80 millones de personas rurales se fueron a las ciudades para llenar empleos urbanos. O sea, una presión sobre los salarios para mantenerlos bajos. Una forma de que varias condiciones externas facilitaron esa decisión fundamental de China. La primera condición fue el hecho de China haber entrado en escena como fornecedora, proveedora de mano de obra más barata, accesible en una época en que la élite corporativa de Estados Unidos estaba tirando abajo su contrato social informal con la mano de obra que prevalecía durante los años 30 dorados. En segundo lugar, el surgimiento de China como una potencia industrial coincidió con el perfeccionamiento de la tecnología revolucionaria de TNC, al dispersar las diferentes fases de producción de acuerdo con la lógica complementar de reducción de costo de trabajo, una ventaja locacional y fiscal para obtener el máximo de lucratividad. Eso fue un proceso que llegó a ser conocido como la cadena de valor. Una innovación fundamental acá fue el desarrollo de transportes en containers. En tercer lugar, China se benefició de la reducción de tarifas y eliminación de cuotas que vino con el establecimiento de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, a la cual China se juntó con los Estados Unidos, prácticamente actuando como patrocinador del acuerdo o casamiento en 2001. Al contrario de potencias capitalistas occidentales, China no tuvo que aprender o tomar mercados de manera violenta. Mientras que la alianza China-Estados Unidos, TNC, fuera baseado por intereses mutuos, sus objetivos estratégicos eran diferentes. Las TNCs querían explotar la mano de obra china para superlucros. China ofreció su fuerza de trabajo manufacturera para explotación, pero su objetivo era obtener la inversión y la tecnología para desarrollar su economía de manera abarcante. Esencialmente, esta estrategia de su objetivo estratégico hizo con que el liderazgo de China usara la inversión extranjera como un sustituto para una clase capitalista doméstica. Y las élites económicas y políticas de Estados Unidos estaban por detrás de ese acuerdo hasta que entró Trump a la presidencia. Próximo. De la perspectiva del Partido Comunista, el costo a corto y mediano plazo de permitir que el capital global explotara el trabajo de China en cambio de su desarrollo abarcante de la economía y garantizando su propia legitimidad en el proceso, fue una bargaña diabólica que valió la pena
haber entrado, en la que valió la pena haber entrado para China. De cualquier forma, al final de la segunda década del siglo XXI, la importancia de los corporativos aliados de Pekín fue reducida por una combinación de una larga estagnación seguida por la recesión del COVID-19 en el mercado de Estados Unidos y los mismos avances tecnológicos de China. Sin embargo, hubieron áreas en que empresas americanas de alta tecnología se siguieran siendo importantes. ¿Y qué es lo que hizo la diferencia? La diferencia fue un Estado fuerte emergiendo de una revolución antiimperialista, no el Estado de un poder derrotado como el de Japón o de un protectorado como Corea del Sur. Corea del Sur y Japón son generalmente vistos como los estados desenvolvedores por excelencia, pero China tenía un estado muy fuerte que ellos, mucho más fuerte, y que superó la barrera del antiimperialismo. Pero ansiosas por sacar provecho de los salarios que eran de 2.9 en los Estados Unidos, las transnacionales americanas básicamente transfirieron gran parte de su proceso de fabricación a China. La rápida industrialización de China estaba, por lo tanto, relacionada a la deindustrialización de Estados Unidos, particularmente el centro-oeste. Y eso fue, por su vez, la ley del capitalismo funcionando, o sea, la integración de los modos de producción sociales para contener la caída del lucro. Eso significa que no hubo crisis en China, pero hubieron crisis de crecimiento, como las llamo. Hubo el aumento en diferentes dimensiones de desigualdad en China, en ingresos, en género, etc. Hubo una proliferación de crisis ambientales, hubo el problema de sobrecapacidad, de excedente de trabajo, de mano de obra, y eso fue terrible para la base industrial de China, y hubieron muchos protestos. O sea, en China que hubieron pocos protestos en China puede no ser verdad, ¿eh? Hasta 2008 hubieron muchos, miles de protestos desde la base trabajadora. Y todavía los hay. La diferencia, claro, es que no hubo un desafío sistémico al Partido Comunista. ¿Y por qué la ausencia de un desafío sistémico? Bueno, pese a que la desigualdad realmente hubiera aumentado, la renta per cápita aumentó muchísimo entre 88 y 2008 en 229%, 10 veces la promedio global de 24% y muy arriba de las tasas de India, 34%, y otras economías asiáticas en desarrollo. Durante las últimas 3 décadas todos los barcos subieron, especula un analista, y la mayoría de las personas ponen más atención a su propio barco que en los barcos que subieron más alto. Pueden, en resumen, haber comprado el eslogan de Deng Xiaoping en el inicio de la reforma cuando dijo, algunas personas y algunas regiones deberían haber permitido prosperar antes de otras. Ahora, lo que tuvimos en Estados Unidos en contraste con la crisis de China fue una crisis de declinio. Mucho antes del colapso bancario de 2008, las principales industrias de Estados Unidos, como de herramientas de máquinas, electrónicos, partes de automóviles, electrodomésticos, muebles, equipos de telecomunicaciones y muchos que antes dominaban el mercado global, sufrieron su propio colapso. Mientras que no todos se habían mudado para China, fue un factor central, el cambio para China fue un factor central en la desindustrialización. Se estima que el choque de China conservativamente ha llevado a la pérdida de 2.4 millones de empleos americanos. Probablemente el mayor número de empleos en realidad fue mucho más grande que eso, que 2.4 millones. El aumento de la desigualdad en Estados Unidos, para el cual la desindustrialización fue un contributor central debido a las pérdidas de empleos industriales bien pagados.
Pero esta no fue la única razón, y es necesario ver el aumento de desigualdad como producto de las políticas neoliberales, como un todo. Voy a citar el economista francés Piketty. Dice, yo quiero enfatizar la palabra colapso en los Estados Unidos. No es un exagero. Los 50% más pobres en la distribución de renta reivindicaron cerca del 20% de la renta nacional de 50 a 98, perdón, a 1980. Pero esa parte fue dividida casi por la mitad, cayendo para apenas 12% en 2010-2015. La parte del percentil superior cambió en la dirección opuesta, de apenas 11 a 20%. Próxima diapositiva. Así que, además de esa crisis de la Asia industrializada, tenemos una crisis política e ideológica en Estados Unidos. La política es la guerra no declarada civil que perjudicó mucho el sistema político americano en la medida que gran parte de la población adopta la supremacía blanca. Y eso se llama la Guerra Fría, Guerra Civil Fría. Y otra es la crisis ideológica, la pérdida del sueño americano y de la misionaria democracia, en el sentido de que los Estados Unidos tienen el papel en el mundo de expandir la democracia liberal. Pero eso se terminó. Y eso se vuelve contra los Estados Unidos, donde ese contragolpe interno en realidad es un problema. El problema de los Estados Unidos, su derrota de Estados Unidos en el Afganistán, solo puede acelerar eso, la crisis ideológica, la desagregación ideológica. Ahora, diferente de los Estados Unidos, pese a que China tuviera tensiones asociadas a una industrialización vertiginosa, no estaba sufriendo de polarización política. Los partidos de la democracia del estilo occidental eran una minoría muy pequeña, y pese a que habían rejuvenecimiento nacional. Y se promovió el sueño de compartir la prosperidad, y también muy importante, la rejuvenación nacional. Saliendo del siglo, del medio del siglo XX, para un nuevo rostro en la historia de China. Y finalmente, tenemos en el caso de China una presión para el liderazgo global en el proceso de globalización, promoción de la idea de conectividad ligando las masas restantes del globo. Y el ejemplo mejor de eso es Belt and Road Initiative, el BRI. Uno de los principales motivos por los cuales China prosperó fue por sus bajos gastos en defensa durante su década de industrialización, una estrategia que el entonces presidente Hu Jintao describió como la ascensión pacífica de China en los años 2000. En vez de preocuparse en aumentar su poderío militar, China se concentró en abrir mercados en África y América Latina y se volvió una fuente de miles de millones de dólares de ayuda al desarrollo, aún con la ayuda económica bilateral de Estados Unidos siendo negligenciada en favor de una asistencia militar cada vez más grande y de ventas también subsidiadas de armas a antiguos aliados como Israel, Egipto y Arabia Saudita. El lanzamiento del Banco Asiático de Desarrollo en 2014 hizo con que los aliados tradicionales de Estados Unidos y Europa hacen cola para volver en socios.
Más gobiernos del sur y el norte globales se inscribieron cuando Beijing lanzó el Belt and Road Initiative. El Belt and Road Initiative, el cinturón de carreteras, para gastar más de 4.000 billones de dólares en proyectos de infraestructura para conectar la masa de tierra de Eurasia, África y América Latina. Donald Trump, su política en relación a China, fue una quiebra con la política americana de 20 años de colocar los intereses de las corporaciones transnacionales americanas como consideración principal. Trump, asesorado por economistas como Peter Navarro, partió para una estrategia de punir Pekín económicamente con sanciones comerciales, que fue un esfuerzo agresivo para cambiar su modo de producción capitalista, liderado por el Estado, y directivas ejecutivas para prevenir la transferencia de tecnología americana, para alta tecnología americana. El gobierno de Biden probablemente continuará con esta tragedia, pero va a añadir un nuevo elemento: gastos pesados de Estado para sostener la superioridad tecnológica de Estados Unidos, por ejemplo. Hace unas semanas el Senado americano aprobó un proyecto de ley de 250.000 millones, que fue apoyado por una votación bipartidaria desequilibrada que mostró que contener China es probablemente la única área en que republicanos y demócratas se juntan, están de acuerdo. Ahora, con los Estados Unidos sufriendo de una crisis económica prolongada debido a su desindustrialización y la financiarización, además de una guerra social, política, civil y social, ¿no? La única área que no declarada donde está en un impasse es donde los Estados Unidos disfrutan de una superioridad indiscutible sobre China, estratégicamente. Mantener esa superioridad argumentaría fuertemente para la conjunción de la pérdida de hegemonía económica global y crisis globales y superioridad militar superior es muy peligrosa. El peligro no viene del hecho de que China está modernizando sus fuerzas armadas, como afirma el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero por el hecho que China está muy atrás militarmente. Ese es un peligro. Déjeme explicar eso, porque contradictorio, ¿no? Pero en su discurso del 19 Congreso Nacional del Partido Comunista en 2017, el famoso discurso del sueño chino, Xi Jinping trazó un cronograma en 3 etapas para la modernización militar de China, terminando en 2049, que había terminado con la conquista de los militares de fuerza de clase mundial. Se puede leer esa afirmación como una admisión de Xi de que el Ejército de Liberación del Pueblo estaba cerca de 30 años atrás en relación a los militares de Estados Unidos. Pero en mi punto de vista fue un error admitir eso, y les voy a explicar por qué cuando comparamos las capacidades militares de Estados Unidos y China. ¿Cómo son hoy las fuerzas de Estados Unidos y China? En 2019 los gastos militares de Estados Unidos eran más de 3 veces mayores de los de China, 732 billones versus 261 de 1.000 millones, ¿no? El aumento de los gastos militares de Estados Unidos fue de 5.3 en relación a su nivel de 2018, en cuanto que China fue de 5.1. Las autoridades americanas ahora describen rutinariamente a China como un competidor próximo. Eso es impreciso si usamos los indicadores apartidarios. En primer lugar, en términos de armas nucleares, Beijing tiene una fuerza nuclear pequeña, que es guiada por una doctrina de no primer uso, NFU, non-first use, enfocada en disuadir un agresor potencial por medio de la mantención de una capacidad retaliatoria de segundo ataque. Los Estados Unidos tienen capacidades superiores, muy superiores nucleares, y no adoptaron una posición de NFU. China tiene más o menos 260 ojivas nucleares, mientras que al final de 2017 el arsenal americano tenía poco menos que 1.400 implementadas y 4.000 almacenadas. 4.000 contra
260 de China. En segundo lugar, la capacidad ofensiva convencional de China son altamente inferiores o muy inferiores a los de Estados Unidos. Dos indicadores principales de la capacidad ofensiva de un país